a empezar a grabar hoy. Entonces, la semana pasada hablamos de regresión logística. eh, es un método de clasificación. Bueno, en realidad clasificamos con ese método, pero en esencia no es necesariamente un método de clasificación, porque lo que hacemos es predecir probabilidades de pertenecer a clases, a 0 y 1, en el caso de la binaria, o la multinomial haciendo estas lógicas igual de categorizaciones de tipo DOMI, como hablamos esa semana pasada. Y con base en esas probabilidades y usando algunas reglas de corte, eh, podíamos entonces convertir o usarlo, aplicarlo como un método de clasificación. Eso hablamos la vez pasada con la regresión logística. ¿Alguien recuerda particularmente cuándo es útil utilizar, valga la redundancia, utilizar regresión logística para clasificar? ¿Cuándo es particularmente útil? No sé si cuando existe la necesidad de poder resolver una, una incógnita dicotómica. Por ejemplo, Eh, necesitamos saber si ocurre o puede ocurrir o no puede ocurrir un evento. Exacto, así es correcto, José Miguel. Pero además, o sea, frente a otras opciones, eh, frente a opciones como la que vamos a hablar ahora, análisis discriminante, u otras técnicas estadísticas clásicas para poder clasificar, ¿cuándo era buena idea echar mano de regresión logística? Porque sí, eso que decía José Miguel, eso de binario, totalmente eso es como requisito básico, pero por qué haría sentido usar logística que otras cosas? Eso me precisa que lo tengan presente a la hora de decidir cuál método vamos a utilizar. Recuerdan, hay parte de las restricciones, o más bien no restricciones que tenía regresión logística. Cuando las variables no seguían una distribución normal. Perfecto, así es, exacto, Melissa. No tenía restricciones de ese tipo. Vean que en estos dos munditos, bueno, ciencia de datos, ustedes tienen varias campos, varias áreas, ¿verdad? De interés, o habilidades de interés, y una de esas grandes áreas de ciencia de datos va a ser estos temas de modelación, ¿verdad? Y dentro de modelación está modelación de datos, pues, ¿verdad? Está en todo el campo de esta minería de datos, que ahí algunos lo están llevando, ya lo llevaron, eh, o está por llevarlo, y está este otro paradigma o enfoque, que es el clásico, digamos, estadístico, que para eso estamos aquí en estadística multivariada, que típicamente es este campo de estadística multivariada o estadística en general, tiene está muy dominado por lo que es paramétrico, ¿verdad? Por lo que son técnicas paramétricas. Y cuando decimos técnicas paramétricas, estamos partiendo de técnicas que requieren cumplimiento de supuestos. Este que vamos a ver hoy, perdón, análisis discriminante, es una de esas que tiene restricciones interesantes. Tiene algunas fortalezas, algunas ventajas también, pero una de ellas, de las restricciones, es esa normalidad que decíamos la semana pasada que regresión logística no requería. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de análisis discriminante. A ver, ¿qué pasó? ¿No puedo proyectar? Pantalla. Ujú. Ok, ya están viendo pantalla, ¿verdad? Completa. Ok, Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas
claves a la hora de realizar análisis discriminante y algunas de estas son, la mayoría en realidad son comunes a los métodos de clasificación. Podríamos tener un caso en que tenemos información sobre el pago o no de una cuota de crédito. Este es un problema cotidiano de los más importantes para una institución financiera. Tenemos el individuo con su ingreso, la edad, la antigüedad laboral, número de dependientes y si posee vehículo o no. Y queremos determinar si se puede usar esa información para construir una regla que prediga, que clasifique, que discrimine si alguien va a pagar o no. Entonces, o sea, esto es, ya ahora sí, no tenemos una probabilidad de pertenecer, sino que lo que tenemos típicamente es ya ahora directamente el resultado es una clasificación en uno u otro grupo. ¿Cuál es la regla para clasificar nuevos clientes? O sea, ¿qué uso? ¿Cuáles son los parámetros o los valores a partir de los cuales voy a decir este nuevo cliente es de impago o este cliente sí va a pagar? ¿Y cuáles son las posibilidades de cometer un error? Que además están relacionadas, como lo comentamos la vez pasada, un poco ahí superficialmente, se pueden asociar a costos de cometer esos errores también. Eh, Esta es la matriz de confusión, la hablábamos la vez pasada, ¿verdad? También aquí nos interesa ahora directamente, ya no tomando en cuenta otras técnicas que podrían informarnos sobre cuáles son los puntos de corte en probabilidad, como hicimos en regresión logística, decíamos, esa probabilidad a partir de la cual yo digo que alguien es pagador o no pagador, la puedo, la puedo el- le puedo ayudar al modelo con otro tipo de información, ya sea la probabilidad a nivel general de la población o con métodos externos como CART. Aquí no tengo que preocuparme por esas reglas de corte, sino que voy a tener directamente el pronóstico contra realidad en cuanto a si es pagador, eh, que hayan pronosticado y que realmente sean pagadores, lo mismo para no pagadores y eso es error tipo A y error tipo B. Y si son igual de serios estos errores en cuanto al costo, en cuanto a las implicaciones a nivel de la organización y demás. En el caso del banco, ¿qué implicaría eso? En el caso del banco, esos errores, una institución financiera. Para nada, porque ahí no serían lo mismo o igual de serios, porque ahí estaríamos hablando de pérdidas súper importantes. Pérdida de clientes podría ser, o pérdidas ¿En cuál de, caso? Ujú. por ejemplo, de estimar erróneamente a un pagador. Por ejemplo, que lo clasificamos como pagador y no era así. Y no era así. ¿Qué pasa para el banco? Tendríamos una pérdida de algún pago o un cliente pésimo Un cliente que no me que nos está va a quedar pagando mal. y tengo que provisionarlo como banco, ¿verdad? Tengo que generar una reserva de capital mío para cubrir ese no pago. Y ese entonces es mucho más serio decir que el otro, porque ¿qué implica el otro? Porque el otro más bien lo estaríamos, bueno, es que no sé si lo estoy comprendiendo o analizando de la manera correcta, Ujú, pero ahí lo estaríamos clasificando como no pagador ujú, cuando realmente es pagador. correcto. Entonces creería que ahí no sería tan serio el impacto que tendría. ¿Cuál es el impacto? Perdón que aquí nada más para asegurarnos Vamos a que... ver. Ujú. Por ejemplo, es que no sé si comprendí bien la situación en la que Va- estábamos. Hasta ahorita Entonces, todo lo que has dicho, supongamos, correcto, sí. Ajá, bien. bueno, supongamos que es para brindarle un crédito a alguien. Ujú, Entonces,
si yo le, por ejemplo, que usted es muy mal pagador Ujú, y yo lo acepto y lo clasifico como buen pagador y después me va a quedar mal, después va a generarnos un montón de problemas porque ujú, usted no está cumpliendo con lo que nosotros creíamos que iba a cumplir. Entonces yo ujú. siento que ahí sería mayor el impacto. Pero al momento de clasificarlo como no un buen pagador, no le estaríamos dando el crédito Ujú, y ahí lo perderíamos como cliente. ujú. Entonces, por eso considero que la otra circunstancia es peor. Ok, todos de acuerdo con Melissa. Sí, profe, de Sí, acuerdo. correcto. Ok, ¿puede haber algún escenario en el que no se cumpla eso que está diciendo Melissa? O sea, nos imaginamos, según, o podría, más allá de que si es probable o no es, ¿qué tipo de preguntas podríamos hacer que hagan nos, que nos hagan cuestionarnos si eso es así? Es decir, de entrada, la mayoría de las instituciones financieras asumen esto que dice Melissa, ¿verdad? Porque si es así, tal cual como dice Melissa, y ustedes están de acuerdo, yo debería calibrar los modelos para minimizar el error A y que no me interese tanto el error B, ¿correcto? ¿Cuándo podría ser que un modelo que privilegie de esa forma los errores me ponga en problemas? No sé si me estoy explicando, o estoy haciendo preguntas así medio en otro idioma. Profe, yo No, honestamente profe. no le estoy entendiendo. No, Ok, tampoco. digamos, de acuerdo con lo que dice Melissa. Melissa dice, yo entiendo que el error A es un problema porque yo, banco, tengo que provisionar, tengo que sacar dinero de mi bolsa, utilidades mías y cubrir a Alexander que yo dije que era pagador, en realidad no lo es. Y yo tengo que cubrir esas cuotas o lo que fuera para pagarle a los acreedores, ¿correcto? Entonces Melissa dice, ese es definitivamente más complicado. Entonces yo debería construir los modelos de tal forma que se minimice ese error A. El error B, dice Melissa, que no es tan relevante. Y ustedes están de acuerdo. Entonces mi pregunta es, ¿bajo qué circunstancias podría suceder que el error B sí pueda ser más relevante? Eh, si lo que necesito es atraer clientes, Así es. porque el error B, digamos, si mi necesidad es esa, más bien lo que voy a hacer es excluir la posibilidad de tener un cliente que realmente se va a pagar. Exactamente. Yo creo que depende de la circunstancia también. Así es, exacto, les digo buenísimo. Exactamente, ese es el comentario, ¿verdad? O sea, no es que necesariamente uno es más costoso que otro. Lo que les digo aquí, compañeros, es, y aquí es donde se combina con esta majadería que por lo menos de mi lado siempre voy a tener aquí como docente del curso, o de estos cursos, es el componente del diálogo con el negocio, ¿verdad? O sea, esto no es necesariamente un tema matemático o de manejo de datos, etcétera, sino que de las primeras cosas que tenemos que aclarar es entendamos a nivel de negocio qué implican estos errores en estas circunstancias y este contexto en particular. O sea, ven que aquí tenemos una tensión, sin duda, tenemos una tensión entre, eh, por ejemplo, entre comercial, el área comercial del banco y el área de riesgo del banco. Y estamos en este ejemplo, pagador, no pagador para un banco. Lo mismo podríamos tener tensión, casi siempre vamos a tener tensiones entre intereses en estas matrices de confusión. Tenemos que ser muy claros y muy eh, poco dogmáticos, digamos, de cuál es un problema y cuál parece ser menos problema, sino ser muy transparentes en dejar explícitos los costos. Puede ser que un banco esté en una posición bastante dominante, no tenga problemas competitivos y diga, a mí no me preocupa el error B, como decía Luis Diego. A mí, mi negocio pasa por
minimizar el riesgo de no pago. Pero puede ser que otro banco diga, ya se nos está cambiando la balanza. De hecho, hay bancos, aquí podemos ver bancos a nivel nacional en ciertos sectores, y dicen, a mí me preocupa más el error B tendencialmente. Y se puede, no con precisión, pero se puede tratar de estimar cuál es el costo asociado y cómo está cambiando esos costos. Y en función de eso, en la medida en que el marco regulatorio lo permita, ir jugando con recalibrar los modelos en ese sentido. Entonces todavía estoy, ahora que Diego me ayudó a puntualizar más esto, estamos hablando más en español. ¿Se entendió la Sí, idea? claro, profe. Ya, lo captamos. Buenísimo. Ok, bueno, entonces ahora algunas ideas para entrar un poco en materia tal cual de lo que hace la estadística detrás aquí es, vamos a partir de que tenemos dos poblaciones, ojo, normales, multivariadas. Pi 1 es normal, P variada, son las P variables, ¿verdad? Que se distribuyen conjuntamente normal con vector de media mu1 y matriz de varianzas y covarianzas sigma 1. Y pi 2 es también P variada con esos otros parámetros, ¿verdad? El vector de media mu2 y matriz de varianzas y covarianzas sigma 2. Y la pregunta es, esto lo que se hace con la técnica es un nuevo vector X, no se sabe de cuál de estas dos poblaciones provienen. Entonces nosotros queremos una regla que clasifique con alta asertividad al vector X, a estas observaciones, por ejemplo, de esto que decíamos, años de antigüedad laboral, ingreso, todas esas variables que vimos antes, con estos valores observados en el vector, a cuál de las dos poblaciones se las asignamos. Y los cuatro enfoques con los que trabajamos, que ahorita les voy a contar, para resolver ese problema, son la regla de verosimilitud, la regla de función de discriminante lineal, este, la regla de distancia de Malajanovis, que de hecho es un concepto que aplicamos o se usa en varias técnicas. Es importante, me parece que por ahí lo habíamos comentado también. Y la regla de probabilidad posterior que nos da un poco más de información todavía con respecto a esa tercera que es la distancia Malajanovis. La primera, la regla de verosimilitud, no recuerdo si esto lo habíamos conversado, los había molestado ya con, si alguien tiene claro, nos puede decir qué es este concepto de la función de verosimilitud. ¿Alguien nos puede recordar o decir de qué se trataba eso? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado alguna vez? La likelihood, esa es la función de likelihood. Sí, para la aplicación de modelos de análisis factorial exploratorio. ¿Ok? Y ahí recordás de qué se trataba. Eh, Así en frío no, eso José Miguel. era una prueba de hipótesis. ¿Ok? Ajá. Eh, si no me equivoco, hablaba todo el tema que era bondad de ajuste, ¿era? Creo que sí, de los modelos, pero no Bondad me de acuerdo muy bien. ajuste. Sí. ¿Ok? ¿Alguien Mm, recuerda algo para complementar el comentario de José Miguel? pues, O sea, cuando decimos aquí verosimilitud en estadística o matemática, ¿a qué hace referencia? Bueno, la palabra como tal. Empecemos por ahí. ¿Qué significa verosimilitud? Porque sí, hace era- referencia a eso, ¿verdad? Hace referencia, o sea, el concepto matemático habla de lo que significa esa palabra. sí, hacía referencia a los dos modelos.
¿A cuál dos modelos? Ay, profe, es que hace rato no es. No, no, vamos a seguir bateando, no me acuerdo No, más. no, sí, de eso se Sí, trata. Veas cómo sí, agradezco, ¿verdad, José Miguel? Yo, de eso se trata porque en ese proceso de bateo informado, ahí va surgiendo otra vez de qué se trataba el tema. sí, sí, sí. Entonces, Pero bateemos juntos. Sí. si no me equivoco, iba por ahí. Era una prueba para establecer el nivel de relación en temas de pruebas de hipótesis Ujú, o pruebas de bondad de ajuste de ujú, dos modelos. ujú, ujú. Eh, O sea, cuando hacen modelos, referidos a distribuciones, sí, probabilidad. correcto. Ujú. Ok, No me acuerdo ¿cuál, más. cuál de las dos se ajustaba mejor a un set de datos? Ah, sí, pero creo que hay modelos, digamos, en modelos de análisis de factores exploratorios, incluso hay herramientas que uno viene y selecciona, indica si lo que quieres aplicar modelo de verosimilitud o no, Ujú. dependiendo de lo que vaya a hacer, pero hasta ahí, profesor Ortiz, no lo veo. Pero por ahí va. Ok, ok. Voy a tratar de llevarlo, tener razón, José Miguel, nada más que supongo que a ese nivel como está todo un poco abstracto para que todos estemos muy, muy tranquilos con la idea, que nos sintamos cómodos con la idea de qué es lo que quería hacer esta verosimilitud. Si yo, por ejemplo, este, tengo un juego de cartas, ¿verdad? Un mazo, un naipe, eh, y voy a ver cuál es la probabilidad de obtener un as. Entonces yo selecciono aleatoriamente cartas de estas y observo, por ejemplo, observo un vector en el que no salen ases en las primeras tres observaciones, después sale uno, otras dos no sale nada y después sale otro as. Los tengo en total, tengo 7 observaciones y dos de ellas en ese orden fueron ases. Entonces, eso, ¿cómo se modela? ¿Cómo modelo la probabilidad de obtener esa combinación de eventos? O sea, ¿cómo digo qué tan probable es eso, que suceda eso? 3 observaciones, 3 cartas que no son ases, sale un as en la cuarta, quinta y sexta no sale as, y séptima vuelve a salir as. ¿Cómo se modela eso? O sea, como si yo les preguntara qué tan probable es que suceda eso, ¿cómo lo Mm, modelo? Como, como una prueba de probabilidades conjuntas. ¿Correcto? ¿Correcto? Ajá. ¿Cómo sería, digamos, si tuvieras que escribirlo, cómo lo harías ahí, José Miguel? Ya hizo. Hasta ahí nos llegué. Ya sacó el curso de estadística uno, qué pereza, dice José Miguel. Sí, sí, pero sí me acuerdo que era con esa técnica. Adelante, Adrián. No había como, es que tengo como el nombre de esto así en la punta de la lengua, pero yo me acuerdo que había como un caso de esto de probabilidad que Ujú, es como un caso como muy común en estadística, bueno, de probabilidad más bien, ujú, donde, donde hay un cuadrado, ¿verdad? Es una simulación, un cuadrado, y dentro de ese cuadrado existe un círculo y se empiezan a tirar puntos aleatorios. ujú. Y no me acuerdo como cuál era el procedimiento, pero eso prácticamente al final como el resultado, conforme habían más iteraciones, terminaba acercándose a pi. Ok, sí, ahí estás hablando de la ley de los grandes números. Está muy bien, Adrián. Perfecto. Pero digamos que aquí, tenés razón con eso, pero digamos que aquí en estos 7 extracciones, ¿verdad? 7 cartas que seleccioné, ¿cómo modelo la probabilidad? Bueno, como decía José Miguel, es una probabilidad conjunta, ¿verdad? De observar no as en la primera. ¿Cuál es la probabilidad de no as? ¿Alguien me puede decir? La probabilidad de que no salga un as cuando yo saco una carta al azar del mazo.
No sé como, cuántas cartas tiene un mazo, pero sería el total del mazo menos las 4 as, ¿no? exacto. De hecho, son 52 cartitas que tiene, ¿verdad? De 4 palos, 13 nominaciones, ¿verdad? 4 por 13, 52. Y efectivamente, Vivian, como dijiste, son 4 ases. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de no sacar un as? 48. De 52, ¿Cómo? ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, Eso 48 es a 52, perfecto. O 12 entre 13 también, ¿verdad? Simplificado. Entonces, tengo una probabilidad de 12 entre 13 del primer cero, del no as que salió, ¿verdad? Entonces, 12 entre 13 por 12 entre 13 por 12 entre 13, ¿verdad? O sea, hago esta probabilidad conjunta que decía José Miguel ahora, voy construyendo, ¿verdad? La probabilidad de que no salga un as en la primera, por la probabilidad de que no salga un as en la segunda, por la probabilidad de que no salga as en la tercera, por 1 entre 13, que será la probabilidad de que salga as en la cuarta, y así sucesivamente, ¿verdad? Así voy calculando la probabilidad de que suceda ese evento. ¿Sí? ¿Cuál evento? Ese evento conjunto de 3 no haces, un as, 2 no haces, y en la séptima, la última observación, otra vez un as. Entonces así calculo la probabilidad de que suceda eso. Ahora, alguien podría cuestionarme, eh, yo no creo, dado lo que usted observó ahí, no creo que la probabilidad de un as sea 1 entre 13. No parece ser tan poco frecuente eso. Además, en 7 lanzamientos salieron 2 ases. Porque vean que yo calculé la probabilidad de ese evento conjunto, de esas 7 observaciones, dando por hecho, y estoy de acuerdo con vos, Vivian, que hace sentido lo que propusiste, dando por hecho que la probabilidad de un as es 1 entre 13 o 4 de las 52. Pero yo podría cuestionar eso. Yo podría decir, no, o sea, pareciera que es más alta. Probemos otros valores supuestos de la probabilidad, de cuánto es la probabilidad de obtener un as, para ver si obtengo una probabilidad más alta. Algo que refleje más lo que realmente sucedió. Entonces, la verosimilitud es qué tan parecido a la realidad, es decir, a lo que observé, es mi supuesto de los parámetros. Por eso, verosimilitud. ¿Qué tanto se parece mi supuesto de los parámetros? Es decir, la proporción de haces en la población. ¿Qué tanto se parece a lo que estoy observando en la realidad? Por eso se llama la función de verosimilitud. ¿No? Entonces, la probabilidad de observar este vector, dado que estoy suponiendo que el valor del parámetro es tal. Y estoy usando este ejemplo banal de las cartitas y los haces y la cosa, para que nos quede clara la idea qué es lo que hace una verosimilitud. Entonces, y yo podría comparar verosimilitudes de diferentes escenarios de parámetros. ¿Qué es un escenario de parámetros? O sea, ahora que digo escenarios de parámetros, espero que sea relativamente concreto usando este ejemplo de los naipes. O sea, yo podría evaluarlo con una probabilidad de 1 entre 13, o podría decir, no, pareciera que es más 1 entre 6, o 2 de 7, ¿verdad? Y podría ir jugando y ver con cuál probabilidad, con cuál supuesto de parámetros se maximiza la probabilidad, la verosimilitud. Yo quiero tener lo más parecido a la realidad mi supuesto de parámetros. Entonces, esto que estoy haciendo para simular o para modelar la probabilidad de obtener esos eventos conjuntos, yo lo puedo aplicar también a lo que decía José Miguel. Y ahí es donde de pronto es ahora sí, me hace sentido ver cuál es la probabilidad, qué tan verosímil es asumir que estos datos se distribuyen como una exponencial, o qué tan verosímil es asumir que estos datos se distribuyen como una normal. Entonces, ¿cuál de estas distribuciones tiene una mejor bondad de ajuste? Y comparo las verosimilitudes como indicadoras
de, ¿sí?, qué tanto se parecen esos supuestos a la realidad de los datos que estoy observando. Y voy a escoger el modelo de probabilidad o la distribución de probabilidad que mejor verosimilitud tenga para decir, voy a quedarme con este supuesto de distribución, dado lo que observé en la muestra. Y esa es la lógica que vamos a usar aquí. La regla de verosimilitud lo que me dice es, diga o clasifique esa observación, y cuando digo observación me refiero a un vector, ¿verdad?, de variables, otra vez, la edad de la persona, el género, el ingreso, cuántos años de antigüedad laboral tiene, etcétera. Esa observación diga que pertenece a pi1 si la verosimilitud de que ese vector eh, se modela mejor, tiene mayor verosimilitud con mu1 y sigma1 que cuando lo modelo con mu2 y sigma2. Y si eso no se cumple, si esa verosimilitud de mu1 y sigma1 es más bien menor que la mu2 y sigma2, entonces escoja pi2. ¿Verdad? Y la función de verosimilitud, L, es la función de densidad normal multivariada evaluada en X. ¿Verdad? Entonces, o sea, ahora yo les decía que eh, esa verosimilitud del evento conjunto de sacar los haces y no sacar los haces, son 7 observaciones que los puedo modelar con cada una siendo una distribución Bernoulli, ¿verdad? Era aquello de probabilidad de éxito a la X por 1 menos probabilidad de éxito a la 1 menos X. Entonces estoy siempre multiplicando, en este caso, ¿verdad?, cuando son ceros, 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P por P cuando es un éxito y así sucesivamente. Eso es porque eso era de una distribución Bernoulli. Aquí esta función de verosimilitud va a ser una función de densidad normal multivariada, donde estoy evaluando una observación multivariada, suponiendo que se distribuye de forma normal, para evaluar cuál es esa probabilidad de observar ese valor. Entonces eso era como, imagínense cuando teníamos esto univariado, decían, ¿cuál es la probabilidad? Por ejemplo, tengo una distribución que tiene una media de 100. Yo quería averiguar cuál es la probabilidad de observar un valor de 130 o más. ¿Recuerdan esos escenarios cuando trabajan con la distribución normal? Tengo una media de 100 y quiero saber cuál es la probabilidad de que el valor de esa variable sea mayor a 130. Entonces, yo asumo, puedo calcular una bondad de ajuste, como dijo José Miguel, y decir, sí, aquí hay razón para decir que esto se distribuye univariadamente normal, y por eso puedo calcular la probabilidad de que sea mayor a 130 usando la distribución normal univariada. Al igual que puedo hacer eso, puedo asumirlo y trabajarlo de la misma forma, ahora calculando una probabilidad bajo una distribución normal multivariada. Y esa probabilidad es esta función de verosimilitud. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Está sumamente abstracto. Más o menos, dice José Miguel. Imagínense, vamos bien, les pregunto, ¿recuerdan cuando les decían, calcule esto que les decía? Aquí, la velocidad promedio en una carretera aquí de las nacionales, por cierto punto de la carretera es 80 kilómetros por hora. La ley dice que no se puede exceder los 100 kilómetros por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que yo observe un vehículo que incumpla la ley por exceso de velocidad? ¿Recuerdan ese tipo de problemas? ¿Cómo se resolvían? Conceptualmente, no quiero que alguien se ponga aquí a dibujar y a calcular la probabilidad exacta de eso ahorita.
Viejo José Miguel afirmativo, pero no con ganas de, no con ganas de embarcarse. Buscando los apuntes, profe. Eso es. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, ¿cómo están los demás? ¿Alguien recuerda cómo era eso? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que tomar, decir, bueno, este 130 está a una distancia de 30, bueno, perdón, 100 contra 80, esto es un enredo. La ley dice que no puede exceder los 100 kilómetros por hora, la media es 80. Entonces tengo que ver a cuánta distancia está el 100 de 80. 20 kilómetros por hora. Ese dato, ¿verdad? Yo hacía X, el valor de X es 100 menos la media, menos mu, dividido entre, ¿recuerdan así, más o menos, vagamente? No me acuerdo. Es profesor algo que se hace con probabilidades binomiales negativas. No, porque es una velocidad, es una medición, ¿verdad? La binomial negativa es una variable discreta. Ajá. Es un conteo. Aquí estamos hablando de cuando medís una velocidad, no contás, ¿verdad? Medís Cuento una velocidad. los que eventualmente van a la cantidad de eventos que puede ocurrir, es digamos la cantidad de vehículos que van a Eso. sobrepasar la velocidad. Ajá, para que pase tal cosa. Esa es la binomial negativa, exacto. Ajá, exactamente. Entonces, Pero el cálculo. aquí la Ajá. pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que exceda la velocidad de 100 kilómetros por hora? Ah, Dado que la media es 80, ¿verdad? Entonces, asumimos que las velocidades de los vehículos se distribuyen de forma normal. ¿Ok? Hasta ahora estamos hablando de una variable, de la ujú. velocidad. Asumimos que se distribuye de forma normal y ahora quiero saber la probabilidad de que exceda los 100 kilómetros por hora, dado que la media es 80. Entonces ahí teníamos que hacer, ¿se acuerdan? Decíamos X, el Ah, valor ese de hipergeométrica. interés, 100, le restamos la media. ¿Para qué? Para decir a cuánta distancia está el valor que me interesa de la media. 100 menos 80. Era, Y, ajá, dale, José Miguel. es que había un par ahí, estaba la hipergeométrica. Es que todas esas son otro tipo de distribuciones que no son la normal, ¿verdad? Sí, exacto. No, no me Y acuerdo. para calcular esas probabilidades yo tenía que llevarlo primero a normal estándar. Ajá. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces tenía que ser X menos mu entre sigma. Porque ¿qué hacía la normal estándar? Estandarizaba, o sea, expresaba los valores, el valor que me interesa es 100, en términos de a cuántas desviaciones estándar se encuentra de la media. X menos mu entre sigma. Entonces además necesitaba la desviación estándar. Y en función de a cuánta distancia en desviaciones estándar está ese valor de la media, yo podía calcular la probabilidad usando la distribución normal estándar. Eso, ¿recuerdan vagamente eso que les estoy contando? Ya, pues No es sé si montarlo en Excel, preocuparme por profe. el silencio que hay. No, 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 sí, es que tal vez si lo monto un toquecito en Excel, el caso, para que sea más Ah, fácil. ok, vamos a montar aquí en Excel. Me parece bien la sugerencia. Vamos a ver, Excel. Sí, están viendo el Excel, ¿verdad? Sí. Entonces dice Sí. promedio poblacional. Promedio poblacional es 80 kilómetros por hora. ¿Ok? Límite de ley, 100 kilómetros por hora. 100. Desviación estándar poblacional. Desviación estándar era el indicador de cuánto se desviaban en promedio con respecto a ese 80, ¿verdad? Vamos 10. Entonces, ¿a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor de ley del promedio?
¿Quién me contesta eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo calculamos eso? No me acuerdo. Hacemos 100 menos 80, o sea, sí, son 20 Menos kilómetros 80 por entre hora. 100, ¿Entre cuánto? Entre 10, 10. ¿verdad? Ajá. O sea, tenemos 2 desviaciones estándar arriba del promedio. Perfecto, gracias, Luis Diego. Entonces, ese es el valor de desviaciones estándar que no estamos arriba del promedio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de estar 2 desviaciones estándar arriba del promedio o más todavía, exceder ese valor? Entonces, para eso usábamos aquí probabilidad eh, de exceder el valor. Si yo asumo que estas velocidades se distribuyen de forma normal y asumir eso es decir, que tiene una distribución razonablemente simétrica, y puedo calcular una bondad de ajuste, como dijo José Miguel ahora, pero una vez que asumo eso de forma correcta, yo puedo calcular una, una distribución, una probabilidad de la distribución normal estándar usando este valor de 2 y le digo, sí, acumúleme, y aquí me va a decir la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 2. Yo quiero que sea de 2 a más infinito, o sea, que sea Sería mayor a por 2. diferencia. Entonces hago 1 menos esta, ¿verdad? No me la probabilidad. Y entonces me dice que la probabilidad de que eso pase es esto que vemos acá, 2,3%. Este tipo de ejercicio aquí no estoy tratando de enseñarles esto de así de la A a la Z, esto porque teóricamente ustedes esto lo vieron en el curso de probabilidad o de estadística. Lo que quiero es tratar de activar un poquito ahí los nodos, ¿verdad? La memoria, para que digan, como, sí, ya, o sea, conceptualmente recuerdo de qué se trataba el asunto y cómo llegábamos a calcular una probabilidad. Vean que entonces es clave el concepto este de a qué distancia me encuentro de un valor promedio en desviaciones estándar. ¿Verdad? Estoy haciendo el valor menos el promedio entre la desviación estándar. Ese me dice, esa medida, esto era la variable z. El valor de la z es 2, la variable normal estándar. Y con esa yo puedo calcular, con el valor de la z, yo puedo calcular una probabilidad. Eso mejor. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con los recuerdos? Un Sí, sí, poquito súper mejor, bien. dice José Miguel. Sí, 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 ya. Un poco mejor. Ahora, imaginémonos esta misma idea, esta misma lógica, ahora aplicada a no una variable, sino multivariable. Entonces, ya ahora no se imaginen esto como un plano, sino el espacio k-dimensional. Partiendo de, tenemos distribución normal multivariada, yo puedo calcular probabilidades de que este vector pertenezca a esa población, por ejemplo, media 80, pero ahora a un vector de variables, y comparar si hace más sentido suponer que pertenece a una media 80 o si hace más sentido decir que pertenece a una población con una media mayor. Un vector de medias y una matriz de varianzas y covarianzas diferentes. ¿Va haciendo sentido la analogía que le estoy tratando de hacer? Está muy bien lo que hizo José Miguel. Ahora, por favor, vayamos a Excel a masticar esto un momento, porque así, o sea, yo les cuento esto aquí con esta diapositiva y yo supongo groseramente que ustedes recuerdan el caso univariado y que se pueden imaginar cómo extiendo esa idea de lo univariado a una situación multivariada.
Ahora que les conté lo Sí, univariado, ¿se imaginan cómo esto ahora ya no estoy ubicando solo una observación en una variable a esa media, sino imaginémonos ahora las K dimensiones clasificadas en un vector de medias? sí. Profe, ¿se puede volver un toque el Excel? Nada más. Sí, claro. Nada más. El valor en B7, nada más. B7, claro. Sí, aquí lo que estoy haciendo Ajá. es, estoy Ah, sí, las restándole diferencias. al límite de ley la media poblacional y divido entre la desviación estándar. Ujú. Sí, sí, Estoy eso a sí. dos desviaciones estándar arriba del promedio. Exacto. Ujú. Y ahora vos podés preguntar eso mismo, algo muy análogo en el sentido de a cuántas desviaciones estándar, o sea, o medidas de variabilidad se encuentra este vector de observaciones X, esta persona, José Miguel, Alexander, se encuentra de un vector de medidas supuesto, de la población uno a la población 2. ¿De cuál estás más cerca? ¿A cuál te Ujú. pareces más en las Ujú. K variables, digamos? Ujú. Eso es lo que en esencia está pasando aquí. Entonces yo tengo eh, una, esta regla de verosimilitud, lo que me dice es clasifíquelo en la que te dé mejor o mayor valor de verosimilitud, en otras palabras. Partiendo, y por eso es tan importante esto que hablamos ahora por inicio, partiendo de distribución normal. Si no se cumple ese supuesto, toda esta cuestión de la regla discriminante y el análisis discriminante se cae. No tiene sentido. Bueno, volvemos aquí a modo presentación. Eh, muy bien. Entonces, esa era una. Aquí igual venía como escrito para la probabilidad de corona y escudo, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo, modelarlo con una probabilidad de 0,5, lo mismo que les decía de los haces, ¿verdad? Eh, y ver cuál valor de P, 0,5 o 0,8 u otros posibles valores de P, hacen que se maximice la verosimilitud. ¿Cuál de estos supuestos de probabilidad de éxito de obtener una corona hace más sentido dado lo que observé? ¿Y qué observé? Corona, escudo, corona. Entonces, el concepto de las verosimilitudes. Es importante tenerlo claro. Ahora, ese era un criterio, ¿verdad? El de la regla de verosimilitud. La otra es la función de discriminante lineal, es de las más comunes de utilizar acá. Y aquí les pido también ahí que me ayuden a discriminar, a entender qué es lo que se está proponiendo con esta regla realmente. Tenemos dos poblaciones multivariadas, tienen matrices de covarianzas iguales. Otro supuesto fuerte del análisis de discriminante. Y la regla de verosimilitud la vamos a simplificar a lo siguiente. Elija entonces población pi1 si B' de X y ese B' es, o sea, la transpuesta, ¿verdad? El vector, coeficientes de X menos K es mayor que 0. Y de lo contrario, escoja pi2. ¿Y qué es ese B o dónde sacamos el B? Sería la diferencia de medias poblacionales, μ1 menos μ2, los vectores de medias, ¿verdad? Puesto eh, en términos igual de desviaciones estándar. Vean que lo que estamos haciendo ahí es relativizándolo con la matriz de varianzas y covarianzas, inversa, ¿verdad? Sigma a la menos 1. Y K, que es el otro término ahí que nos interesa, aparte del vector X, K sería un medio por el cuadrado de las diferencias, ¿verdad? μ1 menos μ2, aquí estaría como vector fila y aquí como vector columna, dividido también entre la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, lo que está diciendo es, si
la diferencia con respecto a acá, que acá es como el punto medio de esas diferencias cuadráticas, es si esta observación da una diferencia positiva con respecto a acá, entonces utilice pi1. Y si no da diferencia positiva, utilice pi2. Eso es lo que está haciendo la función de discriminante lineal de x. Ese es b' de x. La tercera, penúltima aquí, criterio o método para tomar esta decisión de cómo clasificamos o cómo discriminamos, es la regla de distancia de Malajanovis, en la que decimos, igual tenemos otra vez, dos poblaciones multivariadas que tienen matrices de covarianzas iguales. La regla de verosimilitud la podemos simplificar diciendo que vamos a elegir pi1 cuando D1 es menor que D2. ¿Y qué son estas D1 y D2? D1 sería, o de I en general, ¿verdad? Va a ser la diferencia de X con respecto al vector de medias de 1 y de 2, ¿verdad? Para ambos casos se evalúa. Estoy comparando mi vector de X con respecto a la media, ¿verdad? Y poniéndolo en términos igual de la matriz de varianzas y covarianzas. Estoy dividiendo por sigma a la -1, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo con eso al final es evaluando qué tan grande es la distancia del vector X con respecto a cada uno de los vectores de medias. Y voy a decidir clasificarlo en aquella población cuya distancia multivariada me va a dar menor. La distancia Malajanovis, perdón, es básicamente lo que hablábamos ahora a nivel univariado, con el ejemplo este que montamos en el Excel, pero puesto en una distancia de k variables al mismo tiempo. Entonces aquí ya no estoy calculando una verosimilitud asumiendo la distribución normal, sino que estoy usando un criterio más intuitivo todavía. Digo intuitivo porque no depende de una probabilidad, sino que está diciendo, compáreme ese vector que usted observó de X con un vector de medias, supuesto, μ1 o μ2, y de esas dos poblaciones, y dígame, o sea, diga que X pertenece al vector al que está más cercano, ¿ya? De forma multivariada. Y la regla de probabilidad posterior, que es también bastante utilizada a partir de la distancia de Malajanovis, es, otra vez, con este supuesto de matrices de covarianzas iguales, podríamos usar una probabilidad de que pertenezca a una población pi, o sea, pi1 o pi2, dado lo que observé el vector de X, como esto que vemos acá. O sea, vamos a decir que esa probabilidad es tipo bayesiano aquí, ¿verdad? Es decir, que es la relación entre la E a la -1/2, la distancia con respecto a la población I, o sea, con respecto a la 1, y para la 2 igual, y lo divido entre la suma de las dos exponenciales. La exponencial a la -1/2 de 1 más el mismo tema para la población 2. Entonces siempre va a ser casi como es el mismo concepto de Bayes, ¿verdad? Es la probabilidad que pertenezca a la 1 o la exponencial de 1 entre la suma de las dos, y después la exponencial de 2 entre la suma de las dos. Y así no solo tengo a cuál está más cercano ese vector, sino también una noción un poco más continua, no solo discriminar entre uno u otro, sino decir, es bastante más probable que pertenezca a la 1 que a que pertenezca a la 2 o viceversa. Y entonces tengo no solo, como les digo, no solo una decisión de que si es 1 o si es 2, sino que tengo
una noción un poco más continua de qué tanto más probable es que pertenezca a cada una de esas dos poblaciones. Pero igual al final la regla termina siendo dicotómica, ¿verdad? Elija pi1 si la probabilidad de pi1 es mayor que la de pi2 y si no, escoja pi2. Pero esto es como lo que hablábamos de pi-value, ¿verdad? El pi-value y el alfa, el nivel de significancia. Si el pi-value es mucho menor que alfa, decidimos rechazar la hipótesis nula. Y en caso contrario, no la rechazamos. Pero en realidad, más que decidir si la rechazo o no la rechazo, lo que me interesa es ver qué tan probable es que la hipótesis nula sea cierta, qué tan pequeño es el pi-value. Y aquí esta probabilidad posterior también me da un criterio o una noción de ese tipo, ¿verdad? O sea, tiene una riqueza de información bastante mayor que el solo discriminar si es población 1 o población 2. ¿Y por qué es eso así? Porque puede ser, en no pocos casos, que nos encontremos con que las probabilidades no son tan diferentes. O sea que la regla probablemente va a tener un error relativamente grande. Está en un punto relativamente cercano a 50% de clasificarle en una o en otra población. Y cuando eso es así, pues la regla no es tan útil, ¿verdad? Por eso es bueno ver esas probabilidades posteriores para darnos cuenta de la calidad de la regla. Lo que tiene que ver con los temas de clasificación errónea, eh, por supuesto, en siempre todos estos métodos de clasificación queremos pocas posibilidades o pocas probabilidades de clasificar en un individuo mal. Ya nos decía eso Melissa antes, ¿verdad? En el ejemplo del banco. Y para eso usamos tres métodos que posiblemente los hayan conversado ahí en minería de datos. Pues lo comentamos por aquí. Una es estimaciones por resustitución, que llamamos, usar los mismos datos con los que obtuvimos la regla para probar si clasifica correctamente las observaciones. Es decir, uso toda la muestra que tengo para estimar la regla y luego la aplico tal cual. Trato de pronosticar una por una las observaciones. O las clasifico más bien, y veo qué tan bien está ajustando. ¿Qué suele pasar ahí? Que la regla está hecha con los mismos datos con los que se evalúa y suele sobreajustar, ¿verdad? El overfitting. Quiere decir que cuando los aplicamos para pronosticar casos de los cuales no sabemos si va a clasificar bien o no, o sea, si predecir, no va a clasificar con la misma eficiencia de lo que hizo en la muestra con la cual aprendió. La otra opción es estimar a partir de datos propuestos, o sea, aquí sí vamos a dividir el set de datos que tenemos entre una muestra de training y otra muestra de test. ¿Verdad? Tenemos una muestra de validación, en la que entonces separamos las dos, ¿verdad? Pero necesitamos muestras grandes, y muestras, no solo muestras grandes, sino muestras en las que aparecen, los que nos permita tener de ambos tipos, tanto en la muestra de validación, de entrenamiento, como en la muestra de validación. Entonces, eso pues topa un poco con pared, a menos que estemos trabajando con Big Data y algunas circunstancias particulares. Y en el tercer caso, sería estimación de validación cruzada, que también conocen algunos como jackknife, en la que vamos eliminando el primer vector de observaciones, de la primera observación como tal, generamos una regla con los datos restantes, clasificamos la primera observación. Y hacemos lo mismo, esto es como ir, así por eso se llama jackknife, ¿verdad? Como sacándole tajadas a la base de datos y creando reglas y volviendo a clasificar hasta llegar a una regla armoniosa, ¿verdad? A una regla que no tenga los problemas de overfitting que comenté en la primera alternativa. Y ahí hay más aplicaciones y métodos específicos dentro de este mundito de Jackknife también para eso. Pues ahí ya a los que se quieran entretener con eso y hacer un trabajo con eso lo podemos conversar. Costos de clasificación errónea, lo comentamos antes, ¿verdad?
o sea, lo que les decía y lo que Luis Diego comentó también, en cuanto a tener muy presente cuál es el contexto en el cual estamos diciendo cuál es el costo de decir que alguien es pagador cuando no lo es, o decir que alguien no es pagador cuando sí lo es. Cuál es el contexto competitivo, cuál es el contexto de manejo de riesgo, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre hay que entender muy bien a nivel de negocio qué implica eso, pero sí, siempre tenemos que establecer el costo de clasificar y dado que fue J, este, y eso puede ser que manejemos probabilidades previas de pertenecer a un grupo, eh, pero en general lo que nos interesa es llegar a un costo promedio y buscar minimizar ese costo promedio de clasificación errónea en la que decimos que hay una probabilidad general de pertenecer a uno, hay un costo de decir que es 2 cuando en realidad fue uno y una probabilidad de hacer eso, ¿verdad? De decir que fue 2 dado que en realidad fue uno y viceversa para la población 2 o para el grupo 2. Entonces, estos costos no son calculados estadísticamente, sino que son calculados tomando en cuenta el costo esperado en el negocio y las probabilidades estas de clasificación errónea, si son las que salen en la matriz de confusión. Y podemos usar la regla de Bayes para minimizar ese costo medio de clasificación errónea. Entonces, sí, de ninguna manera debería ser, me parece que es más importante uno que otro, sino que lo que nos interesa es tener un costo ponderado de ambos errores mínimo, ¿no? Y ese costo ponderado, evidentemente, tiene que priorizar o tomar en cuenta cuál de esos dos es más costoso para la operación o para el negocio. El caso de más de dos poblaciones, los principios que usamos aquí de las reglas, esas que les decía ahora, los criterios, esos 4 que vimos, podemos usar los mismos para más de dos poblaciones, excepto la regla discriminante lineal. Vamos a calcular la distancia Mahalanobis entre un vector y cada una de las medidas de las poblaciones. Se vean que les decía ahora que ahí decíamos en el caso de dos poblaciones, clasifíquelo en uno si está más cercano a la población 1 y si no a la población 2. Y podemos usar esa misma idea, ese mismo principio para clasificarlo entre K poblaciones, ¿verdad? No solo dos. O la probabilidad posterior también, calcularla en lugar de decir que es de 1 entre de 1 más de 2, hacerlo de 1 entre de 1 más de 2 hasta más de K y evaluarlo para las K poblaciones. Miren. Entonces, en realidad, esos dos, sobre todo esas últimas dos reglas que les comenté, que están relacionadas entre sí, sobre todo basado en el concepto de la distancia de Mahalanobis, sirven para dos o más poblaciones. ¿Cómo se relaciona este método en general con árboles de clasificación? ¿Y cuál de los dos métodos les dio una clasificación más acertada? ¿Regresión logística o análisis discriminante? Esa pregunta en particular se las quisiera dejar ahí como inquietud. Si tienen gusto hacerlo, en algún momento tocará hacerlo formalmente como ejercicio. Pero aquí les recomiendo que vayan tratando de entender, con base en lo que vayamos a ver ahorita con el código de R, aplicarlo y también ver, por ejemplo, un problema como el que tuvimos la semana pasada, qué tanto se podría resolver de forma efectiva usando análisis discriminante. Ahorita vamos a ver uno aplicado a discriminante particularmente. Pero sí, tenemos problemas en estos casos, ¿verdad? Hablando de qué tanto se relaciona con CART, por ejemplo, de que las divisiones entre las poblaciones no tienen un comportamiento lineal, ¿verdad? O sea, esta separación entre las poblaciones con una función lineal, esa Bx que hablábamos antes, puede ser que no sea tan efectiva. O sea, ya cuando vemos ese tipo de comportamientos, decimos, bueno, eso va a estar complicado, que una regla lineal nos ayude mucho
pareciera que una cuadrática haga más sentido. Pero igual, estimar ese tipo de funciones cuadráticas puede ser más enredado, y una forma más pragmática de trabajar con este tipo de comportamientos es usar un árbol de clasificación, ¿verdad? En la que puedo tener particiones en valores de una variable, después de la otra, y después que vuelva a aparecer esa otra variable y me haga otra subdivisión, y no tenga ese tipo de restricciones de un comportamiento lineal. Por ejemplo, el famoso y nunca bien ponderado dataset de Iris se podría ver así, ¿verdad? Como esto que vemos acá. Habría que aplicar varias reglas o varias líneas para poder separar esas poblaciones. Primero la azul de la verde y la roja, y después dentro de la verde y la roja otro tipo de línea para llegar a una clasificación correcta. Bueno, esto era la teoría de este análisis de discriminante. Vamos a verlo aquí con un dataset de, a ver si quiere, de Titanic. Por ahí les puse el archivo en el aula virtual. Se llama Train. Entonces aquí vamos a usar este Train de CSV, que es del Titanic. O sea, lo que estamos tratando de predecir es si alguien va a sobrevivir el, el naufragio, ¿verdad? Dependiendo de ciertas características de las personas. Entonces Profe, aquí, sí, adelante. pero tal vez antes de arrancar con el ejercicio, ¿podrías mostrar Dataset, Sí, claro. Vamos a ver aquí, se cargó como, bueno, voy a abrir aquí mejor, permítame aquí, el archivito por acá, train. Ahora qué hace esta cosa. Me metió como más pasos aquí en esto. Ah, no, puede ser, simplemente ¿no? Que lo dice mal, sí, es, sí, es perdón. delimitado, exacto. Sí, es con coma, ¿verdad? Con- Ok, entonces aquí estamos. Ahí tenés el número de pasajero, si sobrevivió o no sobrevivió, la clase en la que iba, el nombre de la persona, el sexo, la edad, si tenía, si viajaba con hermanos ¿O no? no, los spouses, no, estamos mal, cónyuge, perdón, ¿verdad? Lo del parche, honestamente no recuerdo cuál era este tema, creo que era algo como la ubicación en el barco, el, el tiquete, que ayuda mucho, la tarifa que se le cobró a la persona, y bueno, la ubicación en la cabina también, y si finalmente, por supuesto, si embarcó o no embarcó, ¿verdad? Pues ahí habían comprado, esta lista era de los que compraron, no necesariamente de los que desembarcaron. Entonces, ese es el set de datos. Ese es el set de datos. Y con ese queremos predecir la variable esta si sobrevivió o no sobrevivió. Aquí tenemos una primera descripción de cómo son las variables, lo que vimos ahora en el Excel también. Qué tipo de variables son, ¿verdad? Y luego un resumen inicial aquí de estas. Aquí nos va a interesar bastante el tema de los missings y eh, vamos a entrarle aquí a entender cuáles son estos valores únicos también, con cuáles hace sentido tratar de crear una regla. ¿Ya? Aquí es entender, por ejemplo, en nombre tenemos 891 valores únicos, con ese no tendría sentido, pero sí con
con el P-class en principio, con el sexo, con los siblings y spouses. Ahí se podrían simplificar las categorías o agrupar algunas también, ¿verdad? La edad, claramente sí es una variable continua, aquí está clasificada como continua, y ahí nos hacemos una idea ya de con cuáles podría hacer sentido trabajar trabajar un modelo de este tipo. Aquí también en cuanto a valores faltantes, qué tantos valores faltantes tenemos, o los NAs, ¿verdad? En age, en edad, tenemos bastante, 177, que eventualmente habría que pensar si se reemplazan. También aquí sí son faltantes, los blanks, ¿verdad? Que no traen valor. Ahí vimos también varios en bueno, una de las variables, vamos a ver en cuál apareció aquí en cabin. Hay bastantes que no tenían valor, que estaban en blanco. Pero nos interesa particularmente en los NAs que vimos en la edad, particularmente en la edad, que se reemplacen para poder generar aquí las reglas sin mucho problema. Aquí primero estamos calculando un porcentaje de missings, ¿verdad? Que es casi 20% en el caso de edad, y si es la única que está afectada por esto. Entonces, dado que ahí tenemos el problema, vamos a decirle reempláceme lo que es NA en esta base de datos de Titanic DS, la variable edad con la media general de la edad. Aquí no vamos a discutir si eso es una buena decisión o no, es un criterio que se podría usar. Y aquí le decimos aplíqueme esa regla por favor y vuelva a calcularme los porcentajes de missings, y ya vemos aquí que ya quedó entre comillas limpia la base de ese tema. Después vamos a dividir aquí la base de datos, haciendo un setseed. Este comando setseed es simplemente para que la muestra de validación y de entrenamiento sean las mismas para todos, no de resultados diferentes. Y aquí simplemente decidimos decir que vamos a sacar un 60% del número de casos del n-row, y que vamos a tener una muestra como train y la otra como test. Y aquí confirmamos las dimensiones, que la muestra de train, las dimensiones de train es 534 y que test son 357. O sea, estamos dejando un 40% para probar el modelo que nos vaya a dar y 60% para aprender. Entonces, usemos la muestra de train y creamos un modelo de Linear Discriminant Analysis, el LDA. No es aquí una no sé, emoción deportiva, ¿verdad? Vamos a usar como factor survived, o sea, como categórica la variable de si sobrevivió o no, 0, 1, usando como factor también el P-class que vimos antes, el sexo, la edad y si la persona viajaba o con cuántas personas, siblings y spouses viajaba. ¿Verdad? Por eso aquí está bien, no como factor, sino como literalmente como variable discreta, variable de conteo. Y los datos son los de train, con los que vamos a construir el modelo. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Esto es lo que vamos a construir, las probabilidades previas de pertenecer a 0, es decir, no sobrevivió, son 62,5%, y 37,5% sí sobrevivió. Y aquí nos dice cuáles son las medias, los promedios de cada una de las variables para los dos grupos. Entonces aquí vemos ya algunas diferencias, como es, por ejemplo, esto, ¿cómo lo interpretaríamos? Esto que dice sex male. ¿Alguien me puede decir? Esto que está aquí, punto 84 y punto 31. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría ser?
que sería como un 84% de probabilidad Ujú, de que un hombre, ujú. el cero que era, que sí se ahogaba, era, o no se ahogaba. Ahogado, exacto, no sobrevivió. Ujú. Ajá, no sobrevivía. Sí, algo. Y, Ah, es, y un 31% que sí sobrevive. o que digamos así tal cual como lo estás diciendo Luis Diego, tendría que sumar uno, ¿verdad? Para que sean probabilidades de sobrevivir o no sobrevivir, siendo hombres. Esos son los promedios, ¿verdad? Y o sea, es una proporción entonces de hombres. O sea, lo que está haciendo ahí es promediando ceros y unos de es hombre, no es hombre, en cada uno de los grupos. O sea, que aquí hay un 84% de las personas que no sobrevivieron fueron hombres. Y un 31% de las personas que sí sobrevivieron fueron hombres, Ujú. ¿verdad? Y en No, ya. edad, entre más mayorcitos también, ¿verdad? 30,3 casi, ¿verdad? 30,28 redondeado. Y eran de los que no sobrevivieron y 27,88 los que sí sobrevivieron. ¿Qué sentido hace eso? Digamos, cuando ustedes se imaginan la escena esa ahí en el Titanic. Vamos a ver que, por ejemplo, si estaba en ese B-Class Ujú. es 3, no sé si era el tipo de la clase en la cual se encontraba, básicamente. Ajá. Ujú. Ok, entonces, ¿y ese 3 qué era? Tercera clase. Exacto. Ok, entonces, si usted era hombre mayor de 30 años y estaba en tercera clase, fijo, no sobrevivía. El pobre Jack, ¿verdad? Sí. Y Bueno, entre... sí, tenía una probabilidad bastante alta de que no fuese a sobrevivir. Exacto, Ujú. exactamente. Entonces, y esto de la edad también, ¿verdad? O sea, mujeres y niños primero, ¿verdad? Este, ¿Cuáles mujeres y niños primero? la edad, ¿verdad? Ah, bueno, sí, la edad sí, sí, claro. Pero el otro elemento es SIPS. Esto es cuántas personas viajaban con vos. Ah, ok, Ujú. ok. Sí, sí, entre más personas viajan con uno, Ajá, menos probable de sobrevivir. exacto. Más Ok. probable es que vos mismo dijeras como prefiero que se lleven a, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. Con Entonces, el digamos, simple hecho de haber pagado un poquito más, la aseguraba sí, sobrevivir. exacto. Sí, o sea, esta reglita, bueno, para estas group means, primero, para entender esto descriptivamente, nos hablan bastante de lo que, bueno, es un poco folclórico decir esto aquí, ¿verdad? Pero de lo que nos imaginamos al ver películas como esa maravillosa obra de arte que todos seguramente tuvimos la suerte de ver. Profe, entonces en ese group means Ajá. la interpretación hay que hacerla, digamos, como horizontal, o sea, son las probabilidades de esa población nada más. Exacto, es dentro de ese grupo, exacto. Ok. Exacto, así es, le digo, exactamente. Bueno, aquí está la regla discriminante lineal con la cual se van a hacer las predicciones, ¿verdad? Esto es ahora aplicando, cuando yo tengo un vector de medias, no, un vector, perdón, vector de medias no, vector de observaciones de cada una de las personas, aquí, o sea, cada uno de nosotros tiene valores para si es hombre, si no es hombre, la edad y cuántas personas viajan conmigo, y eso se multiplica por esta regla. Y si esta la comparo con, recuerden lo que decíamos acá, vamos a ver, vemos aquí, la regla discriminante lineal, si ese valor b por x, ¿verdad? Es mayor que k, en otras palabras, ¿verdad? Que k es el promedio de las diferencias entre los dos vectores de poblaciones. Si eso da mayor que cero, entonces se va a clasificar la persona como población uno y si no como población 2. En este caso, grupo no sobrevivió y grupo sí sobrevivió. Bueno, ¿me puedes repetir para ver si lo Sí, capté bien? lo que vos estás haciendo aquí es, o sea, lo que está haciendo la máquina aquí por dentro, el algoritmo, ¿verdad? Está diciendo, esta es la recta, ¿no? La recta con los coeficientes acá, con lo cual yo voy a hacer
voy a multiplicar la observación, el vector que representas vos, Luis Diego. O sea, yo te voy a preguntar, ¿vos sos clase 2 o clase 3? Si no sos ninguna de esas dos clases, entonces estas se multiplican por cero. Ujú. ¿Verdad? Y después te voy a preguntar, ¿sos hombre? Sí, entonces va a dar -2. Aquí, porque es por 1, ¿verdad? En esa posición del vector. La edad, te voy a preguntar la edad, y entre mayor edad tengas, pues peor te va con esto, ¿verdad? Más negativo va a dar. De la patada me fue. Sí, nosotros vamos mal ahí, Luis Diego. Bueno, no sé, no te he preguntado la edad, pero sí. Y en siblings y spouses, ¿verdad? Entre más gente vaya con vos en el barco, pues peor también. Entonces, todo eso, lo que estamos haciendo es preguntándoles a cada una de las personas cuáles son su vector de observaciones, su X. Aquí estamos hablando de esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Y eso lo multiplico por ese vector de coeficientes. Y eso me va a dar un número de resultado, un número como tal, ¿verdad? Y ese número le resto K, o lo comparo con K, si quieren, ¿verdad? ¿Y K qué es? El punto medio, porque está multiplicado por un medio, entre esos dos vectores. O sea, me está diciendo, inclínese hacia uno u otro, ¿verdad? O sea, aquí es con respecto a la primera población. Y si ese número te da mayor a 0, entonces es porque está más cercano a la población 1. Si te da menor a 0, es porque está más cercano a la población 2. Y con base en eso, clasifique si sobrevive o si no sobrevive. ¿Hace más sentido ahí, Luis Diego, compañeros? Ujú, claro. Entonces, eso es lo que le pido acá, ¿verdad? O sea, hágame ahora una predicción con base en el LDA model, que es esto que entrenamos aquí, ¿verdad? El LDA model es este resultado, esa regla discriminante que vemos acá. Y sí, hágame las predicciones y ahora esta table que le estoy pidiendo aquí es compáreme las predicciones con lo que realmente pasó. Entonces, ¿esta qué es? La matriz de confusión, ¿verdad? ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué les parece que salió de aquí? Y está bastante bueno. Para ambos Porque igual, ahí, José Miguel, como hacia simple ojo, ¿qué dirías? así, a golpe de ojo, Ujú. diría que está bastante bueno el resultado. En general. Porque, Ujú. sí, porque vea que, por ejemplo, cero era que no sobrevivía, ¿verdad? Exacto. Ok, él dijo 290 personas no sobreviven Ujú, y las pegó correctamente. ujú, Dijo que 44 sobrevivían, pero realmente no sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, ujú, ujú, de ahí eso es como por lo menos hay un 15% de error. ujú, Eh, y, y la otra, que era que había dicho que sobrevivía, ujú, o que, perdón, que no sobrevivía, pero realmente solo sobrevivió, pero fueron 61 y contra 139 que efectivamente sí ujú, le atinó. Es decir, ujú. dijo sobrevivió y efectivamente sobrevivió. Correcto. Es un poco macabro aquí, ¿verdad? Un poco macabro preguntar por eh, el costo promedio de clasificación errónea, ¿verdad? ¿Cómo podría ser eso, independientemente de que si es macabro o no? En este caso, hablando del negocio. Negocio, entre comillas, el tema sustantivo de fondo, digamos, ¿verdad? ¿Cómo abordarían, cómo tratarían de abordar ustedes eso? Mm, que por tema de pólizas, por ejemplo, la gente, lo que tendría que Ujú, pagar por por ejemplo. concepto de pólizas, ¿verdad? Que yo dije, hey, eh,
dije que iban a sobrevivir 139, pero ahí hubo 61 que sí se murieron. Y que a esos finalmente yo no los contemplé y que tenía que pagarles póliza y al final tengo que pagarles. Tengo que pagar la póliza cuando en realidad no se murieron. No, que yo Claro. estimaba que no se iban a morir, pero al final sí se murieron, ¿verdad? Ajá. Ok, Por el esos sesgo, son, esos 61, esos, ajá. Sí, hoy versus esos 44, exactamente. ¿verdad? Ujú. Que más bien seguramente no se montaron porque les dije que era más probable lo que realmente fue. Exactamente, al final tendría que pagar, no sé, 17 pólizas por encima de lo que... Ujú. ¿Mm? Exacto. Muy bien. Evidentemente no vamos a hacer ese tipo de cálculos en la realidad con este tipo de problemas, ¿verdad? No, pero vamos a ver, Ujú. si yo tuviera el factor o si tuviera sus valores, digamos, del valor de la póliza, Sí. simplemente ahí se aplicaría esa simple regla, digamos, de venir a agarrar, no sé, esos 61 menos 44. Entonces yo digo, Digamos, bueno, la ahí, póliza te va a afectar sobre todo, como decías ahora, la póliza es cuando yo predigo que no va a sobrevivir, en realidad sí sobrevivió. sí, Afecta que tuve que estos. pagar de más, sí, Ujú. sí, que tuve que pagar de más a la aseguradora por la Exacto, póliza del barco. exacto. Y estos otros 44 afectan más bien el posible negocio para la naviera, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, Pero entonces, esos son los por dos. simple regla de tres, sacaría el nivel de afectación. No, porque, o sea, regla 3 no o sea, que vos tenés aquí una probabilidad de clasificación errónea, que sería Ujú, este uno sobre los 200 que es la suma de estos dos, pero uno no, es 61 sobre 200 y ujú, este 44 sobre 334, ¿verdad? La suma de ujú, estos dos. correcto. Y ambos los ponderás por los costos. Ahora, como decíamos, ¿verdad? El costo de cometer este error, eh, pues es un tema de sobrecosto en el aseguramiento, como vos decías, entre otros, ¿verdad? Ujú, Y eh, es un costo de, por eso decía macabro, ¿verdad? Porque de engañar a la gente con una probabilidad real de no sobrevivir, eh, y también ligado con eso a un costo de oportunidad de decirle eso a la gente y entonces que no se monte realmente al barco, ¿verdad? ujú, Entonces son ok. los dos costos que hay que ponderar de alguna forma, pero como les digo, en este tipo de circunstancias, pues es muy difícil como naviera hablar de una optimización de costos cuando estás hablando de vías por medio, ¿verdad? Sí, profe, un par de preguntas adicionales. Cuando se habla de entrenar estos modelos, siempre se habla que hay que utilizar entre el 60 y el 70%. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aumentado un poquito más la cantidad de datos para efectos de Es, entrenamiento? eso es lo que puedes ir jugando, ¿verdad? Siempre manejando algunos umbrales para no pasarse, porque cada vez podrías llegar a tener más problemas de Sobre entrenarlo. sobreajustar, ¿verdad? Ujú, ok. Pero sí, digamos, más del 70% no he visto mucho, honestamente, No. que usen. ¿Y cuál era o qué elemento o qué cálculo se hacía para que me fuera indicando si estoy con un sobreajuste en el modelo? Eso lo vamos a ver ahora que hagamos el test, ¿verdad? Ah, ok. O sea, si esta tasa de error que vos decías, así a golpe de ojo, como decías vos ahora, se ve bastante bien, eh, y después en la test no se ve bien, o sea, da bastante diferente, entonces ya sabemos que tenemos un problema de overfitting. Ok. Bueno, podemos hacer este tipo de grafiquitos también para ver qué tan bien están las predicciones. Estamos tratando de predecir un cero. Esta es la distribución de valores predichos. Un histograma de los valores predichos con la regla discriminante. Ven que la mayoría están cayendo debajo de cero, muy pocos por arriba de cero, entonces está bastante bien. Y lo mismo en el grupo que debió haber dado uno. Entonces, pues ves sano esta separación de los histogramas.
Ahora, cuando nos vamos a hacer la prueba con test, ya estamos usando el modelo que obtuvimos, el LDA model, para aplicarlo a la prueba, a la muestra de validación. Y ahí, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? O sea, ¿hablaríamos aquí de overfitting eventualmente o no pareciera? Puede ser, puede ser que sí, por el, el tema de supervivencia. En los sobrevivientes, o sea, vos decís que aquí la relación Correcto. ya no te va, ya no te No, parece tan, tan tan buena, buena. no. Ok, aquí tenemos como igual 2/3, ¿verdad? Bien clasificados, más o menos. Vamos a ver aquí cómo andaba. Poquito mejor, ¿verdad? Tampoco está tan grave. O sea, tampoco empeoró tanto, pues, ¿verdad? Igual, evidentemente podemos calcular las razones exactas y los números exactos para tomar esas decisiones, pero esa sería la idea. Y aquí en este, con el test, igual podemos ver la separación, ¿verdad? Entre lo que con con los dos acá. Entonces vean que los que son los rojos son que no sobrevivieron. Entonces estamos está bastante limpio aquí, aunque ya en los valores superiores se empiezan a mezclar con los verdes. Y lo mismo pasa acá. El traslape es bastante poco y sobre todo hacia los extremos ya se ve bastante más limpio. Son otras formas de visualizar los resultados ya de la muestra de validación. Preguntas, comentarios, estimados colegas y estimadas colegas. Una pregunta que podría hacer una persona, no Ujú, sé, ajena a todo este tipo de análisis es, ujú, ok, si yo fuese en el barco, ujú, ¿qué pasaría conmigo eventualmente? ¿Sobrevivo o no sobrevivo? ujú, ujú. ¿Qué le responderías? De ahí, Poco me dura la iría, pregunta, pero sí, sí, es que, pucha, me iría a aquel análisis que habíamos visto al inicio, que se ujú. analizaba de forma horizontal. Sí, o sea, sí, es esta, ¿no? La regla que preguntaba Luis Diego ahora, la regla discriminante Es- lineal. O sea, Exactamente. le diría a José Miguel, pues déjame hacerte una Sí, encuestita rápida sí, ¿qué vas a hacer? antes de Ok, recomendarte si te subís o no al barco, ¿sí? ok, entonces, por ejemplo, porque hay varias condiciones. Por Ujú, ejemplo, yo le voy a decir a usted que voy a comprar en segunda clase. ujú, Soy hombre, tengo más de 30 años ujú. y voy a ir con mi pareja. Perfecto. Ok, entonces, Ujú. el número que yo quiero es cuál es la probabilidad de que sobreviva. Ahora, qué bueno que estás diciendo eso, José Miguel. Bueno, primero, digamos, primero vamos a pedirle aquí a alguno de los compañeros o compañeras que te diga cómo harían para decir si sobrevivís o no. O sea, ¿qué hace la máquina por dentro? Pues, o sea, pues no, ahí se corre el modelo, ¿verdad? Y el modelo te dice, hace una predicción. Te va a decir Ujú, 1-0, José Miguel. ujú. ¿Qué creerían ustedes? ¿Qué pinta para José Miguel con eso que acaba de decir? Va bien portado, recién casado con la esposa, este, ya está un Pague un poquito poquito pasado más. los 30 años, perdón la indiscreción, José Miguel, aquí Sí, a sí, puro a ver. batazo. Este, y además Y está en segunda clase, está ahorrando José Miguel para irse a Norteamérica, de Southampton. ¿Qué le predecimos? No se animan. Están con mucha piedad aquí los colegas. Le va a dar un valor negativo esa multiplicación de los vectores o un valor positivo. ¿Qué pinta? O sea, ¿está aquí José Miguel en estos histogramas? ¿Está en este grupo o está en este grupo?
¿Puedes subir otra vez o un poquito, por favor? A la regla. De la regla. Aquí está la reglita. Ajá. O sea, José Miguel tiene un 1 en cuál de estas. O sea, ¿cómo es el vector que acompaña? Ve que aquí tengo un vector fila de las observaciones de José Miguel, que se multiplica por este vector columna. El vector fila de José Miguel se ve como factor pi class 2, 1. Factor pi class 3, 0. Sex male, ¿es hombre o no es hombre, José Miguel? Sí, 1, es sex male. Age, bueno, no lo vamos a pedir aquí que cometa la indiscreción, pero ya se parece que era más de 30 años. Y viaja con la esposa, también 1. Entonces, el resultado de todo esto es positivo o negativo. Y negativo, todo. Bastante negativo, ¿verdad? O sea, bastante negativo, digo yo, para motivar a José Miguel. Aquí, menos 1 y resto, menos 2, podríamos calcularlo, de hecho, pero sí, por ahí anda. En el puro centrito aquí del grupo 0. Perdón, otra vez repite eso, profe. Entonces, O sea, ¿qué fue, qué si vos operación haces esa aplicó? multiplicación de los vectores, ¿verdad, José Miguel? Si haces el Ok, ejercicio, ok, entonces, por ejemplo, ujú, ¿cuál vector? El del LD1, agarro ese vector y lo multiplico por el vector, de tus digamos, José, observaciones. por Ujú, el vector José. exacto, exactamente. Ujú. Hacelo ahí si quieres, hagámoslo, hagámoslo. Factor, Sí, vos tenés clase, te yo- matriculaste en clase 2, ajá, menos 0,87. 1 por menos 0,87, más 0 por menos 1,51, porque no puedes estar en las dos No clases, están los ¿verdad? Estás dos. en Ajá. clase 2. Sex male, 1. Entonces Por uno. tenemos menos 0,87 menos 2,14. Ya vamos por menos 3 más bien. Edad, ya te embarcaste solo, ¿verdad? Porque estás pidiendo el número exacto. sí. ¿Ah? ¿Ya tengo la edad? Sí. Si quieres inventar una. No, no, no importa, 41. 41. Ahí estamos en las mismas casi. Entonces ahí tenemos menos 0,8 más o menos. Entonces se agrega al menos 3 que ya tenemos, menos 3,8. Y además viajas con una persona. Entonces Ajá. menos 4 nos dio. Menos 4. ¿Dónde estás aquí? Ok, entonces definitivamente estás clasificado en grupo 0. Yo sé que estás armando el caso además como entendiendo cómo eran los vectores de media de los dos grupos, ¿verdad? Sí. Profe, no importa si lo pasamos a Excel, más sencillo. Sí, claro. Sí, sí, es Se como puede para... hacer. Vamos a ver si se deja copiar esto aquí en Excelito. Entonces, vamos vamos a separarlo aquí, así a lo ineficiente. Ahora me va a dejar porque un punto es coma. A ver, menos 1,51, coma. El sex male, menos 2,14. H, menos 0,02. Eso es faltó el coma aquí. Y sibling spouses, menos 0,0.
19. Ok, listo. Entonces estas son las B's, ¿verdad? El vector B de coeficientes. Ahora sí, ¿cuál es el vector X de José Miguel? Estás en Sería 1, 0, 1, 0, 1, 1. 41 y 1, ¿verdad? Uno, uno. Que sería la cantidad. Ah, sí, sí, sí. Entonces aquí hacemos ahora suma Ahí, producto. ahí sería la cantidad de personas que acompañan, ¿verdad? Exacto, Exactamente. exactamente. Entonces aquí vamos a multiplicar los dos vectores. Menos 4,3. Sí, es Este, jodidísimo, ¿ah? este lo voy a comparar con el promedio 1 entre 2 de las distancias entre los dos grupos, entre estos dos, entre este grupo y este grupo. Esto es lo que me dice esta regla, ¿verdad? Compare eso con la distancia entre esos dos. Y si le da mayor que 0, entonces clasifíquelo en el grupo 1 y si no, clasifíquelo en el grupo 0. O sea, ahí se te va a restar un poco de ese menos 4, y resto, ¿verdad? Cuando ya se haga esa comparación. Y ahí vas a quedar clasificado muy probablemente aquí cercano a estos valores. Profe, pero ahí me queda una duda porque si todos esos resultados son negativos, de casi que todos van a caer en el Es, grupo 0. es que por eso se compara con ese promedio de las diferencias entre los dos vectores de medias de las dos poblaciones. Entonces, para Ujú. mujeres van a quedar positivos, más bien, probablemente para mujeres que tienen menos de 30 años, etcétera. O sea, si un niño es niñas, con más razón, digamos. O sea, no solo hago este cálculo que estamos haciendo aquí, sino que lo comparo con la mitad, lo que dice acá, este K, ¿verdad? Un medio de μ1 menos μ2, los vectores de medias de los dos grupos de poblaciones, comparado con la matriz de varianzas y covarianzas. Ok. Eh, ¿Se puede decir el Excel otra vez, profe? Sí, Si usted le cambia la edad a 20 años, 20 eh, años y ajá, es una mujer, ah, este, qué sé yo, no importa, va a sí, primera clase. ajá, Lo que dice, la y pregunta va de Luis Diego solo, es, ¿y va sola? no va solo, Eh, ajá, lo que dice Luis Diego es, ni aunque, además, si le pongo 0 aquí, lo mejor que le pueda pasar a este valor es que dé 0, sí, sí, ¿verdad? no va a haber diferente O de ahí. sea, no hay forma que dé positivo. Entonces, ¿cómo hay valores positivos allá? Porque los estoy comparando con este cálculo que estoy haciendo aquí. O sea, el resultado es B'X, que es lo que estamos calculando en este Excel, y el resto K. Ese K es la comparación de las medias de los dos vectores, de los dos Ah, grupos. ok, ok. Sí, porque entonces ahí lo que hace falta más bien es tirar ese valor K. Exacto. Que aquí Ujú. es más difícil calcularlo porque es inclusive la matriz de varianzas y covarianzas y demás, Ujú. ¿verdad? Pero está haciendo una comparación entre esas dos cosas. Profe, pero entonces en el código, Ujú, es que ahí es donde tengo como la duda, yo creo que es la misma de José. En el Ujú. código, ¿dónde puedo ver? ujú, O sea, si le tiro un vector de algún individuo, ujú. ¿dónde puedo ver cómo lo clasifica? Ujú. Bueno, aquí sí, aquí no lo estamos agregando a la base de datos, pero al igual que en otros métodos de clasificación, vos puedes decirle, agrégueme el pronóstico como un agregado, ¿sí? Un attach a la base de datos como una variable adicional. Ujú. Ok, Ujú. pero aquí en eso que tenemos acá no tenemos como ese ejercicio. Ese ejercicio aquí no lo hice, puedo Ok, revisar cómo lo podemos agregar, pero es al final es esa predicción que me estás haciendo, guárdemela como variable en la base de datos. ya. Ujú. Sí, Aquí. porque bajo ese escenario, profe, entonces, y Ujú. nos vamos al Excel para verlo tal vez más sencillo, Sí, señor. no, si está muy jodido, es decir, no importa qué edad tenga, qué género tenga, en qué clase Sí, no. esté.
pero sí me entendiste eso, o sea, porque Claro, así parecería que pues todo el mundo va a quedar, a menos que aquí haya coeficientes positivos, de todo el mundo va a quedar en negativo. ajá, correcto. Y Sí, nunca nadie va a poder ser es ni porque la siquiera forma de mayor. esa función es siempre comparada con K. Si Ok, no, no hay forma de que dé, como vos decís. ok, ok. Entonces, es muy circunstancial por el tipo de datos que fueron utilizados. No, más bien es muy común que te dé negativo los coeficientes. Ah, siempre es muy común. Es muy común, pero es porque estás comparándolo con K, estás diciendo, si esto da mayor que K, Ujú, que K siempre va a dar un resultado negativo aquí, ujú, ¿verdad? O sea, porque esos dos vectores, ese mu1 es menor que el de mu2, los valores. ujú, Entonces, aquí, sí, por la comparación entre mu1 y mu2, entre esas dos poblaciones, aquí todo eso da negativo, y por eso más bien si es esa resta es más negativa que la diferencia entre las dos poblaciones, entonces métalo en mu1, y si no, póngalo en mu2. ujú. Pero sí, o sea, aquí no está explícito el cálculo para cada uno de los individuos, pero sí puedes guardar la clasificación en la base de datos. Aquí no tengo el código hecho, pero sí, eso es un problema típico, igual cuando haces un clúster y póngame la pertenencia al clúster también en la base de datos. Entonces, eso no es problema. Cuestión ahí de averiguar cómo se guarda esa predicción. Que si no, no tendría sentido, porque yo quiero saber para José Miguel y para Luis Diego y para todos eh, si están en el grupo sobrevivió o no. Si no, no tendría gracia, ¿verdad? Si no puedo ponerle nombre y apellido. Sí, sí, al final el modelo, bueno, es lo que es, ¿verdad? Pero sí de cara a hacer el proceso de exposición, ahí es donde me genera ese ruido, de verdad, que digan, mira, como le planteé ahí, te voy a dar mi género, mi edad, si iba acompañado o no iba acompañado, qué Ah, clase iba. sí, no, pero ojo, no, eso lo estamos haciendo para tratar de entender y desgranar qué es lo que dice esto, qué es lo que está haciendo esto aparte de acá. Ajá, Pero vos exacto. no le vas a explicar a alguien la regla discriminante al final, así para decirle paso a paso, a menos que hagas este cálculo a mano, este de Ujú, acá a mano, si ujú, ahora te voy a clasificar en el grupo uno o en el grupo cero, exacto. porque no solo es este cálculo el que determina Ajá, eso, hay que calcular sí. K también. Se podría ver, no sé si de cara, no sé cómo vamos en tiempo, de cara a la siguiente clase, no sé si se Ujú. pudiera hacer el ejercicio para poder ver ese nivel de clasificación y ver ya ahora sí casos donde dice, ah, sí, ma, si te vas a salvar o no, te jodiste. Sí, por lo menos el guardarlo en la base de datos, sí, quedémonos con la tarea. Este cálculo como tal, voy a revisar a ver si es práctico, si es viable hacerlo aquí así a pie, en Excel, digamos. Cuestión de Sí, tiempo. o si hay algo a nivel de código. A nivel de código, guardarlo en la base de datos, sí, eso sí, de fijo, quedémonos con la tarea. Sí, sí. Ah, profe, ya que está en ese Excel, Ujú. Este, ese es el Excel, así, te puedes ir a la hoja uno, porfa, nada más. acá sí. Sí, a la celda B9, porfa, nada más, era para ver la fórmula. Es que tengo un registro de todos. Ajá, normal, estándar. Ajá. Listo, esa es la profe. Ujú. Gracias. Ok. ¿Algún otro comentario, inquietud? Igual, como les decía, ¿verdad? Ahorita estamos tratando ahí de entrar a las tripas de este método. Busquen también usar este que vimos ahora, contrastarlo con los resultados que les dio la regresión logística la semana pasada, así como ejercicio voluntario para irse preparando para lo que seguramente les vamos a pedir más formalmente. Son alternativas de clasificación. Bueno, pues si no hay más dudas, comentarios, un placer, estimados, y que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Hasta Listo, luego. profe, por ahí. Buenas Hasta Muchas noches. luego. gracias, Que profe. estén Gracias, bien. profe. Chao. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Chao.